Todos queremos ser mejores padres y madres, mejores educadores, y podemos lograrlo. Didáctica Radio te ofrece importantes recomendaciones a cargo de expertos con mucha pasión, donde encontrarás soluciones a diferentes situaciones de la vida diaria, porque la crianza y la enseñanza de nuestros niños es una maravillosa responsabilidad. No te pierdas cada martes a las 9 de la mañana, Didáctica Radio. La Nota 95.7. Conoce de todo. Desde ahora, por la Nota 95.7, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos, buen día a Didáctica Radio. Soy Margarita Jensen y hoy me acompañan Ileana Montero, bienvenida. Gracias, Margarita, buenos días. Y Rosa Mariana Brea, bienvenida. Hola, buenos días, gracias por invitarnos. Hoy 27 de noviembre, increíble, se está terminando ya el 2018, ya sí es verdad, estamos en cuenta regresiva. Bueno, pues aquí en Didáctica Radio, gracias por acompañarnos a los que nos escuchan hoy. Ofrecemos orientación, acompañamiento a todo aquel que está educando, que está formando, a todo aquel que está comprometido con tener una mejor sociedad y acompañar para formar en valores, desarrollar las competencias para la vida. Y hoy tenemos un programa, nos pueden seguir en Didáctica Radio, en las redes, estamos live. Y en didáctica.rd para más información y para ver los artículos que de hecho ya Rosa Mariana nos mandó un artículo, la doctora, para nuestro blog que se llama Navidad y Duelo. Creo que va muy acorde con esta época que estaremos iniciando. Bueno, que ya mucha gente inició desde septiembre, octubre, pero que algunos como yo ahora que estamos poniendo el arbolito. Pues tenemos el tema con las especialistas, porque son 2 especialistas, nos sentimos felices de tenerlas aquí. El tema será cómo superar el duelo. Esto es un tema muy amplio. Ellas me decían, bueno, pero ¿cómo lo abordamos? Porque yo creo que amerita varios programas, pero vamos a hablar sobre el duelo, el trauma, la pérdida. Casualmente estuve con una educadora de un centro educativo recientemente y yo hasta le dije, wow, qué casualidad que tenemos el programa con ese tema, porque me dice que tienen casos en el centro y que no necesariamente saben cómo manejarlo como educadoras, o sea, las maestras, el equipo, tienen casos de familias, de niños que se han quedado huérfanos, que han tenido situaciones también de enfermedad. Y me planteaba como esa inquietud. Y yo, wow, tenemos este programa perfecto para responder también, no solamente darle la mirada con las especialistas. Hoy yo lo que voy a hacer es muchas preguntas, porque voy a aprender junto a todos los que me acompañan escuchando este programa, pero realmente creo que nos va a servir a todos, porque todos en algún momento dado experimentamos una pérdida, esa es la realidad. Esa es la realidad. No nos despinta nadie. Entonces, estuve leyendo un poquito y definitivamente el duelo es un proceso pues normal, parte de la vida. Nadie se libra de esto. Así que, y parte de la vida también de muchos niños jóvenes, que uno no quisiera que fuera así, pero también es así. Entonces, cómo nosotros desde el mundo educativo, padres y con nosotros mismos, cómo manejarlo. Hoy vamos a aprender muchísimo, yo estoy segura que sí. Y entender que es un proceso también único e individual. Este tema también viene en un momento en el que Rosa Mariana Brea acaba de publicar un segundo libro, ¿verdad que sí? Comprensión del duelo en el siglo XXI. Lo recomendamos. Yo personalmente me lo voy a leer. Estuve viendo que fue recientemente publicado, ¿verdad? Fue en el 2017 y ahora pasado. En el 2018, hace apenas un mes y medio, fue en España. Está vendiéndose en España. Señores, tenemos autores ya como Rosa Mariana que cruzaron fronteras. Eso es un gran logro y un reconocimiento al trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años. Y Liana también nos acompaña ella me decía, pérdida ambigua, señor, yo tuve que entrar a internet, pérdida ambigua, déjame buscar sobre esto. O sea que vamos a aprender muchísimo. Tenemos que ir a una pausa para entonces comenzar ya
de lleno. Vamos a comenzar como siempre con uno o dos casos. Yo traje dos casos, más que casos, situaciones reales que hemos visto. Igual tenemos muchísimos casos, situaciones, experiencias únicas, porque definitivamente esto es un proceso individual. No hay, me imagino yo, ustedes me aclararán, dos formas, o sea, iguales de manejar una pérdida, una separación. Cada quien lo vive, y cada familia, cada contexto, cada cultura de una manera distinta, pero hay orientaciones y recomendaciones que hoy vamos a recibir. Así que sigan con nosotros, no se vayan. Estamos con Iliana Montero y Rosa Mariana Brea, especialistas para tratar el tema de cómo superar, enfrentar el duelo, el trauma, la pérdida. Sigan con nosotros, Didáctica Radio. En breve regresamos con Didáctica Radio por La Nota 95.7. ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con IMCA y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. IMCA, CAT, Móvil, Metso, John Deere. Si buscas una oferta académica de vanguardia, si deseas desarrollar tu espíritu emprendedor y tener una experiencia de movilidad estudiantil memorable, únete al Mundo Unive. Para más información, visita unive.edu.do y nuestras redes sociales. This is Unive World. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio por La Nota 95.7. Regresamos con Didáctica Radio. Para los que se unen ahora a escucharnos, gracias a los que nos acompañan hoy para aprender sobre este tema del duelo, cómo superar el duelo, el trauma, la pérdida. Es un tema amplio, la hora siempre se nos va volando. Y me acompañan Iliana Montero y Rosa Mariana Brea, muy felices aquí de tenerlos en Didáctica Radio. Y siempre comenzamos con un caso y a partir de ahí, pues abrimos con las expertas en este caso. Yo tengo un caso cercano de una señora familiar. Ella llevó un luto. Yo creo que los muchachos de ahora ni usan ese término de luto, pero llevó un luto prolongado. Uh-huh. Yo le comentaba aquí a las especialistas, a las invitadas, que realmente incluso de negro por muchos años, de hecho yo creo que yo más nunca la he visto, la he vuelto a ver vestida de color, y una tristeza prolongada. Eso es un caso que a veces, no, ustedes me dirán, pero creo que puede verse con frecuencia, uh-huh, ¿verdad? De esa tristeza que tú dices, Dios mío, pero ¿cuándo es que va a sacar un poquito la cabeza? Y el otro caso de que luego de una pérdida, una separación, una ausencia, la persona se va al otro extremo, de vivir un poco la vida loca, de buscar el reemplazo, de yo estoy bien, de no pasa nada. Vamos a ver, abrimos al tema con ustedes. Y los que quieran, tengo que buscar el teléfono, los que quieran llamarnos para hacer preguntas a estas dos, esto es un lujo tener estas dos personas aquí. Pueden llamarnos al 809-541-0957 y al 1-809-200-0957. Vamos a ver qué opinan de estos dos casos y cómo iniciamos con este tema. Bueno, en relación al primero, al que tú refieres, de la señora que tiene muchos años con esa tristeza prolongada, ahí tendríamos que evaluar si no se está viviendo un duelo patológico, también podría ser. De qué manera ella tal vez ha paralizado un poco su vida y con esa tristeza prolongada. También hay que ver si hay duelos acumulados, porque muchas veces las personas se sorprenden con una reacción que dice, pero una muerte de quizá de alguien no muy cercano, pero sí que tenía cierta afectividad con esa persona, un ex compañero de colegio o algo así, que la persona tiene una reacción sobredimensionada para el tipo de vínculo que había. Uh-huh. Y lo que se lee en el fondo es que hay una sucesión de pérdidas acumuladas que no se habían procesado
Y esa es como la gota que rebosa el vaso. Como que tú dices, bueno, pero ahí viene acumulada una serie de situaciones personales y la manifestación del luto, como tú decías, de la ropa, eso es muy cultural, eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando. Ha ido cambiando porque también lo que se ha ido entendiendo, que el luto no se lleva por afuera, se lleva internamente. O sea, eso es algo que también se tiende a rebajar o a disminuir. Decía, no, pero la persona se está vistiendo de un color normal y ha perdido un ser querido. No, pero luego en consulta tú te das incluso cuenta. criticamos Y juzgamos. Juzgamos. Sí. Entonces luego tú te das cuenta de que realmente no, que esa persona está viviendo un proceso interno muy amplio y que lo está manifestando de muchas maneras, que no tiene que ser con ropa negra. Claro. También es muy importante quién era, cómo era la relación con ese hermano, cuán importante era ese hermano para mí, cuál era mi relación en el día a día, qué rol fundamental jugaba en mi vida. Y muchas veces también tenemos que evaluar cuando van a consulta qué pasó en el momento que murió, cómo era mi relación en ese momento. Tú puedes tener una buena relación y una cercanía, pero quizás algún tipo de alejamiento, que eso también puede afectar el duelo. Entonces muchas veces hay que darnos también como dolientes, nos tenemos que dar un tiempo, porque hay una inquietud muy grande cuando yo voy a mejorar, cómo yo voy a mejorar, cómo voy a mejorar este dolor, y hay que darle un tiempo prudente, nos tenemos que dar un tiempo prudente. O sea, el duelo es vivir esas emociones que sentimos y poder nosotros expresarlas. En la medida en que las expresemos, pues quizás esa persona no tuvo la oportunidad de expresar sus emociones abiertamente, quizás esa persona pues no estaba presente. O sea, hay que investigar cómo le fue comunicada la noticia, hay que investigar todo un ámbito de cosas que sucedieron alrededor de ese momento y cómo ha vivido experiencias de duelos anteriores. O sea, son muchos factores. Cuando tú decías que el duelo era individual, no se imaginan los dolientes cuántos factores hay que tomar en cuenta para traerle bienestar a esa persona. O sea, y lo del luto ha ido cambiando, quizás no se lleva tanto ahora, incluso en los ritos hemos cambiado un poco como sociedad. Ya estamos utilizando la cremación. Nosotros decidimos qué vamos a hacer con esa persona, con los restos de esa persona, si lo llevamos al cementerio, si los guardamos en la casa, y lo que tú sientas hacer es lo que está bien, porque eso es lo que te va a dar el tiempo y te va a dar la vivencia para tú ir adaptándote a esa idea de que ese ser querido no va a estar. O sea que son demasiados factores para tomar en cuenta, y como bien te repito que es individual, cada familia también tiene una creencia, cómo estaba compuesta mi familia, cuáles pérdidas yo he tenido anteriormente. O sea que son un conjunto de factores que tenemos que tomar en cuenta cuando recibimos a un doliente o a una familia, y que los dolientes tengan claro que cualquier manifestación del duelo es válida. O sea, tú hablabas de que nuestra sociedad pues muchas veces censura, muchas veces vamos a un funeral y pues vemos que diferentes reacciones, no porque uno no muestre, no está triste o está mal. Eso es algo que tenemos que educarnos para poder ayudar a las personas a vivir un duelo sano. Yo agregaría que no todo el mundo expresa el duelo a nivel emocional. Tú sabes que el duelo se manifiesta en muchas formas, físico, cognitivo, emocional, hasta espiritual. O sea, hay personas que son más racionales, que tienden a hacer cosas, crear fundaciones, crear organizaciones, proyectos y eso no quiere decir que la persona no está viviendo su duelo, porque quizás no está expresando la pena de una manera muy llamativa o tal vez es muy privada la persona. Eso se ve mucho en los hombres. Se ve muchas veces en los hombres. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y en relación a la otra, el otro caso que tú planteas, tenemos que situarnos en una sociedad, Margarita, que niega mucho el tema del estar triste, del no estar. Tú siempre te preguntas, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien, aunque tú no estés bien. Porque no se oye. No es adecuado decir, bueno, mira, yo me está pasando esto, nada más que sea una persona muy íntima que tú le expliques. Entonces, cuando hay duelos traumáticos, como pérdida, como por suicidio, accidente, homicidio, todo eso, las personas sí sienten esa respuesta de la comunidad y de la familia. Pero cuando son situaciones quizás no tan visibles,
pérdida de un trabajo, puede ser una separación. No, pero tú verás, tú vas a estar muy bien, tú lo que tienes que salir y cambiar. Se minimiza. Sí, totalmente, se minimiza. Entonces, eso no ayuda en el proceso, porque tú tienes que vivir ese proceso de la manera que tú eres, de acuerdo a tu personalidad, pero tú tienes que vivir ese, y sobre todo las separaciones. Yo he tenido pacientes que me han dicho, ojalá hubiera sido una muerte y no una separación, porque todavía yo tengo que lidiar con esa persona, con mis hijos, y es un proceso que se hace muy cargante y muy doloroso. Y genera mucha ansiedad. Y como dice Gensi, la jubilación también, o sea, ese proceso es un duelo también. O sea, y esa era una de las preguntas que me surgía, porque muchas veces cuando hablamos de duelo, lo primero que nos viene a la mente es como la muerte. Pero realmente hay... Sí, duelo se tiende a ver como sinónimo de muerte. Sí, como que es el proceso o es la, vamos a decir, la respuesta ante la muerte, o sea, ante la pérdida de un ser querido, pero tenemos que ver el duelo, digo, lo planteo a las especialistas como un proceso que se vive. Volviendo al caso de las personas que se divorcian, esa puede esa puede ser una pérdida ambigua, porque muchas veces los divorcios no sabemos quién entra y quién sale, cuándo entra como parte del sistema familiar y cuándo no está dentro del sistema familiar. Entonces, ¿qué pasa? Hay confusión tanto para la expareja como para los hijos. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso, y la no vivencia del duelo por separación pudiera también afecta directamente a los hijos. O sea que tenemos que ser muy cuidadosos, saber que esta persona formó parte del pasado de mi vida, pero va a estar siempre presente. Hay graduaciones, hay bautizos, hay bodas, hay cumpleaños. Entonces, en todo eso también es parte de educar a los hijos, saber que papá va a estar o que mamá va a estar. Y muchas veces los niños también sufren mucho, porque no solamente los padres, porque se divorcien y ya papá no está en casa, sino a la falta de asistir a eventos importantes. Eso viene a agudizar un poquito más. A la ausencia, es otra ausencia que se vive también. O sea, cuando las parejas se divorcian, los hijos van a necesitar acompañamiento siempre. No la esposa, no la ex esposa, los hijos. Es importante que ellos estén conscientes de que su figura paterna está presente para eventos importantes. Entonces, tú hablabas acerca de cómo las personas lo viven. En la medida en que el adulto responsable viva su duelo, esa misma vivencia va a tener el hijo. Claro. O sea que también tenemos que ser cuidadosos. Y como decía Rosa Mariana, y buscar ayuda cuando sea necesario. Buscar ayuda y darnos el permiso. Oye, me la estoy pasando mal. Claro. Está bien no estar bien. Algunas veces nos pasa. Sí, que es un poco el caso, como que estoy bien, no importa, y a veces queremos como darles imagen a nuestros hijos en caso de otro tipo de pérdida, o también incluso en el caso de la muerte de uno de los padres. Cuando tú hablas mucho de los niños, de los hijos, yo enfatizo mucho siempre que a los niños hay que educarlos en estos temas, o sea, se tiene que incluir, porque la creencia antes se entendía que a los niños había que excluirlo de todo lo que era tristeza. Si había una pérdida del abuelito, pues no, se mantenía al margen a los niños. Hoy día entendemos, y eso es lo adecuado, que los niños tienen que ser incluidos. Lo que tienen es que explicársele, tienen que tener un adulto cercano que les dé apoyo en caso de pérdidas, pero las pérdidas son inevitables y los niños van a tener compañeros que se van a morir, compañeros de escuelas que se van a ir del país también, que es una pérdida también, muy dura. Claro, cuando hablamos de duelo es muy amplio. Un abuelito que ya no es el abuelito de antes porque tiene Alzheimer, esa es una pérdida ambigua también. Claro. O un hermano mayor que tiene una discapacidad mental, que también él está en la familia, pero no está físicamente presente, pero psicológicamente no está presente. Ese es otro tipo de pérdida ambigua. Entonces a los niños se les tiene que incluir. A los niños se les debe inclusive decir cuando hay casos de suicidio de familiares, que eso es algo que todo el mundo dice, ¿cómo se le va a explicar a un niño que un hermano, que un papá, que un abuelo, que un tío se suicidó? Sí, hay que explicarle a los niños. Wow. No solamente hay que explicarse, sino que muchos padres se preguntan si debo llevar a mi hijo o no a la funeraria. A veces dicen cosas por pensar que le están aliviando el dolor.
Entonces es más fácil. O evitando, más que aliviando, sí, es evitando. Bueno, pero que son muy niños. Los niños se dan cuenta de todo, porque se dan cuenta, a pesar de la corta edad, de la ausencia. Entonces es muy importante conversar acerca de lo que pasó realmente de acuerdo a su nivel cognitivo. Eso es por edades, o sea, uno tiene que ser muy cuidadoso. Entonces, cuando se toma la decisión de llevar a un doliente menor a la funeraria, aparte de la explicación de quién da la noticia y cómo le dan la noticia, es importante explicarle con antelación qué va a pasar ahí. Y es muy importante que el niño vea que dentro de esa situación va a haber tristeza y se manejará la tristeza, porque eso le permitirá a él llorar también, depende de la forma que tome el proceso de su duelo. Le va a permitir expresar emociones, y esas emociones son las que lo van a ayudar luego a poder autorregularse en un futuro. O sea que es un proceso de duelo, pero es un proceso también de aprendizaje del propio niño. Sus respuestas son importantes. Lo más importante es que tanto los familiares como los amigos lo acompañen. El silencio también es importante, hay que dejarlo que el niño se exprese. Y es muy importante estar ahí. Tú hablabas ahorita de las escuelas, las escuelas, los maestros, los compañeros de clase y las autoridades escolares son un apoyo vital para el niño en este momento. Es muy importante que los padres comuniquen a la escuela inmediatamente, aunque se dan cuenta inmediatamente de lo que pasa, porque muchas veces al niño en duelo se le toma pena y lástima, y ese niño está sufriendo una cantidad de emociones que no pudiéramos cuantificar. Y las reflejan de diferentes formas. Claro. Por ejemplo, esta maestra me decía, le dio incluso, o sea, físicamente tuvo una reacción en medio de la clase, a veces vomitan, o sea, de alguna manera hay que estar... Tiene muchas respuestas psicosomáticas. Hay que estar alerta para... Muchas regresiones. Para responder. Muchas regresiones. Es que hay rituales que se tienen que hacer cuando hay en la misma escuela. Sobre todo cuando hay una pérdida de un compañerito, yo he tenido que asesorar. O de un maestro. O de un papá, pero sobre todo de un compañero. He tenido que asesorar muchas escuelas en ese sentido, de toda una semana hacer una serie de actividades, inclusive dejar el mismo pupitre, los niños escribir poesía, dibujo y todo eso. Ay, qué lindo. Eso ayuda a hacer un mural. Yo he acompañado muchas escuelas en esos casos, y la respuesta al final se hace también un ritual colectivo en que se incluyen a los padres, y la respuesta es muy favorable, muy positiva, porque los niños sienten que se les dio espacio porque hay muchas personas. Es que lo que yo digo, no podemos reprimir tanto. Muchos maestros dicen, no, ya, los 2 o 3 los directores de escuela, 2 o 3 primeros días. Es como miedo a vivir. A vivir y tienen miedo que se desborden, que no sepan cómo manejarlo. Entonces, control entre comillas. Si tú llevas todo eso, y con los adolescentes es otro caso. Los adolescentes es un tema muy interesante también, porque los adolescentes no les gusta que le tengan pena, ni que vayan a diferencia de los niños, los adolescentes no les gusta eso. Dan una imagen como de más fuerte. De hecho, yo he vivido con compañeros de mis hijos, y de hecho traje una grabación hoy de uno de ellos que vivió recientemente la pérdida de su papá, y lo vamos a escuchar en un momentito aquí en Didáctica Radio, pero realmente veo casos en los que tú dices, wow, pero como que no expresan mucho estos jóvenes como ese dolor, esa tristeza. Pero tenemos que entender, y los criticados. Que nos escuchan, tenemos que entender todos que realmente cada uno vive, y no solamente que cada uno vive el duelo de una manera diferente, sino que en la niñez y la adolescencia especialmente. En la adultez, en el adulto mayor, cada siempre etapa es diferente. Tiene una respuesta diferente. Entonces, y hay vulnerabilidades, aparte de la personalidad, hay vulnerabilidades características de esa etapa de vida. Y factores de riesgo, porque los adolescentes algunas veces que no son entendidos, pues hay factores de riesgo. Puede haber consumo excesivo de alcohol, conductas diametralmente opuestas a la rutina que tenían, puede haber autodestructivas también, pero también puede haber desobediencia, inventan muchas cosas que antes no hacían. El adolescente se refugia mucho en la música,
y entonces eso no es bien Tuvimos visto. Un tema aquí en Didáctica Radio de la influencia de la música. Eso no es bien visto, mucho. eso alivia bastante a los adolescentes. Eso no es bien visto porque música, entonces hay que educarse y entender un poquito más, porque en las familias hay de todas las edades, hay hasta pueden haber personas discapacitadas, que también poco se habla de eso, pero ellos también tienen su forma de manifestación en el proceso de duelo. O sea que realmente las variables son múltiples, pero tenemos que tener en cuenta cuál es la etapa de desarrollo en que está nuestro hijo o el doliente en esa familia, para luego trazarnos pautas y siempre... si no sabemos la respuesta, pues tratar de buscar ayuda, porque no todos los duelos necesitan ayuda, pero es importante también poderle proveer esa opción. Claro, no, y siempre cuando regresemos de la pausa vamos a escuchar la grabación del joven que traje, pero también siempre se habla, y estuve viendo algunos artículos y me sorprendí, porque siempre te dicen, el duelo tiene unos pasos, como unas etapas, y como que uno se siente, los simples mortales que no somos expertos en el duelo, de uno se siente como que, bueno, tú pasas esas etapas y ya, la superaste, o sea, pero estuve viendo varios artículos y dicen, no es lineal. No. Entonces, cuando regresemos, ver un poco eso. Yo creo que está la creencia, muchas personas realmente asumen que esto es una etapa, ya pasé tal etapa, como que tiene que ser como que matemático, uno detrás de otro y una secuencia perfecta, y no es así, por lo menos por lo que estuve viendo, pero me gustaría que ustedes aclararan, porque incluso con nuestros niños jóvenes, nosotros mismos, que todos o hemos vivido o vamos a vivir o estamos viviendo el duelo, porque es parte de la vida, saber un poco, porque a veces, pero que entonces, ¿por qué tardó tanto en esta etapa o en este? Sí. Y nos genera como ansiedad, y no es así, no es así, como todo lo humano y lo social, realmente no hay regla, no hay una regla fija, ni es matemático, ni es exacto. Entonces, cuando regresemos, vamos a escuchar a nuestro joven que realmente lo quiero muchísimo y me sentí feliz de que quisiera colaborar con nuestro programa de hoy, habiendo vivido esta experiencia que fue perder a su padre, y compartir de una manera tan espontánea lo que significó para él una pérdida, y también cómo él cree que pudo superarlo, que fue importante para él para superarlo. Así que no se pueden ir, estamos con Iliana Montero y Rosa Mariana Brea, tratando el tema de cómo superar el duelo, y viendo también la perspectiva más actualizada, porque yo creo que venimos con algunas ideas erradas, creencias erradas, para abordar esto que es parte de nuestra vida. Así que no se vayan, Didáctica Radio, nos pueden seguir live también, y continuamos en un momentito. En breve regresamos con Didáctica Radio por La Nota 95.7. ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con IMCA y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común: IMCA, CAT, Móvil, Metso, John Deere. Si buscas una oferta académica de vanguardia, si deseas desarrollar tu espíritu emprendedor y tener una experiencia de movilidad estudiantil memorable, únete al Mundo Unive. Para más información, visita unive.edu.do y nuestras redes sociales. This is Unive World. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love, porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por La Nota 95.7. Conoce de todo.
Los sábados, a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas te hablan a la franca para que inicies el sábado con las principales informaciones, entrevistas de sumo interés con informaciones de buena fuente. Germán Marte, Carlos Rodríguez, Bartolomé de Champs y Starling Taveras. Y junto a ellos, la doctora Thalía Flores con su sección de salud. Ellos te hablan a la franca. Cada sábado de 8 a 10 de la mañana por La Nota 95.7. Conoce de todo. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio por La Nota 95.7. Y continuamos con Didáctica Radio, con un tema que, bueno, nos toca a todos en algún momento. El que dice, ay no, sí, todos vivimos de alguna manera u otra el duelo, ya sea por pérdida ambigua, por una muerte, por una separación, hasta por perder el trabajo, por una jubilación, una mascota, o sea, hay tantas... Por irse del país. Por irse del país, una mudanza, una enfermedad. Wow, todo lo que nos sucede, o sea, es parte de nuestra vida y aquí estamos con dos especialistas, Iliana Montero y Rosa Mariana Brea, que estamos aprendiendo mucho, sobre todo viendo que cada uno experimenta el duelo de una manera diferente y algo que para mí es muy importante porque es un tema que realmente incluso venimos trabajando desde Didáctica con un programa que estamos implementando en varios colegios, que es el tema socioemocional, o sea, manejar el tener espacio para expresar las emociones. Y Rosa Mariana hablaba de su experiencia incluso en centros educativos, dando ese espacio y no queriendo como, vamos a decir, evitar. O apresurar esa vivencia, ese proceso que es tan necesario y tan importante. Y nosotros los padres y educadores, pues, tener eso siempre en mente. O sea, vivir el duelo y cada niño, cada joven, incluso en cada etapa, se maneja de forma diferente. No juzgar y saber, como me decía Rosa Mariana, que se está investigando muchísimo. Después del 9/11 se ha investigado mucho sobre el duelo, o sea que hay mucho más información que nos sirve también para manejarlo de la mejor manera posible. Hablábamos de la adolescencia y ahora tenemos un adolescente, amigo de mi hijo, que vivió recientemente y quiso colaborar con nosotros. Le agradezco mucho compartiendo su experiencia. Vamos a ver si se escucha su experiencia y cómo las preguntas fueron o sea, qué experimenta una persona al perder un ser querido y cómo se supera. Murió mi padre, yo me sentí muy triste, obviamente, porque era mi padre y yo lo quería mucho. Y yo tenía 15 años de mi vida con él, viéndolo todos los días, hasta que vino esta enfermedad y se lo llevó. Y yo me sentía que yo no lo iba a superar, pero después de que pasó el tiempo y con el apoyo de mi familia y mi mamá especialmente, yo lo pude superar, pero solo se necesita un poco de tiempo con eso. Yo creo que en mi caso fue un caso especial porque el cáncer se había llevado desde hace un tiempo muchos de sus rasgos de personalidad. Él ya al final ni siquiera se sentía como la misma persona, pero le seguía dando el mismo amor que yo sé que él me había dado por el resto de su vida, y eso me ayudó a sentir de que tuve un final muy feliz con él hasta que se murió. O sea, aplaudimos su valor en expresar, porque realmente para un muchacho tan joven poder validar sus sentimientos y decir cómo vivió ese proceso, validamos mucho. Sí, un joven muy valiente, porque poder expresar todos sus sentimientos y poder reconocer también, como él dice, el apoyo de su madre y de su familia, que son realmente los pilares, las personas más cercanas a uno,
que uno tiene para acompañarlos en ese momento doloroso. Fíjate también como él dice que fue perdiendo a su padre poco a poco, o sea, parece que fue un proceso paulatino, él parece que el acompañamiento que él tuvo de los familiares que no eran su padre, que estaba enfermo, parecería que fueron importantes porque él lo fue perdiendo, pero hay una historia muy hermosa porque él habla acerca del amor que nunca dejaron de darle. Y habla también cómo él recuerda a su padre ahora, o sea, puede colocar a su padre en un lugar importante para él. No por eso sus palabras pues dejan de tener mucho sentimiento en este momento, a pesar de que han pasado 2 años de esa pérdida. O sea, que él ha logrado recolocar a su padre en un lugar importante para él. O sea, que de verdad un joven valiente. Que me parece importante destacar en este caso, para enseñanza de otros casos, que cuando hay enfermos en la familia, sean los niños, los adolescentes, se integren, que no se aparten y que formen parte de ese proceso de despedida, porque muchas veces hay una conspiración de silencio de que el enfermo se mantiene aislado supuestamente para que los familiares no sufran, que nada más esté el cuidador o quizá la familia adulta. Y entonces en este caso me pareció que se integraron a todos. Así fue. Entonces eso ayuda en ese proceso final, porque si bien es triste ver, como él decía, ya no era igual por los estragos que ocasionó la enfermedad, pero él pudo estar ahí. Entonces eso es muy importante para el imaginario del paciente después, del doliente, que sienta que yo estuve con mi papá, yo vi su proceso y lo acompañé y vivió todo eso que le facilita posteriormente en su duelo. También a nivel educativo también es importante que no solamente, como dice Rosa Mariana, se le comunique. Muchas veces los padres comunican, pero no la realidad. Cuando realmente está en una crisis. Se utiliza la mentira. Entonces, pero vuelvo y te repito lo que te dije, no por no decir la verdad, ni van a sufrir, ni va a haber un desenlace, sino que ese desenlace viene y es importante saber, porque ya los jóvenes de su edad, a los 15 años, saben las consecuencias de una pérdida, o sea, saben que ya no va a estar, que es irreversible, que es universal, ya, entonces hay que hablar la verdad. Cuando hay enfermedad también, si hay crisis en la cronicidad, si va ese paciente, si le queda poco o mucho tiempo. ¿Por qué? En primer lugar, porque el paciente se da cuenta y se dan cuenta los dolientes, o sea, los hijos, los familiares, se dan cuenta de que, y eso genera desconfianza. Y en el proceso de duelo, la confianza es vital para los niños, para los adolescentes. O sea, desarrollar ese vínculo de confianza. Mi mamá me está diciendo la verdad, mi papá me está diciendo la verdad. Van a lo seguro, les da el terreno de la seguridad. La verdad da seguridad siempre. Lo que hay que saber en cada etapa, cómo manejar la verdad, porque no podemos ni dar información que no para la cual nuestro hijo o hija o alumno o niño, joven no esté preparada, pero tampoco ocultar ni manejar la información. Volvemos realmente es bellísimo en este programa escuchar siempre las grabaciones de los niños, jóvenes, sobre su experiencia, sobre lo que opinan. Eso, desde que concebimos el programa Didáctica Radio, eso fue un componente importante. Realmente hay que escucharlos, tenemos que sentarnos, ver lo que sienten. A veces ni nos imaginamos la riqueza que hay y todo lo que podemos aprovechar. Como digo yo, una de mis frases favoritas, oportunidades de aprendizaje, oportunidades de crecimiento, que muchas veces lo vemos como unos problemas, pero son oportunidades de crecer y de aprender. Como familia, en la escuela, en cualquier espacio, en la iglesia, en la consulta, en los grupos de apoyo, no importa dónde estemos, siempre hay muchas oportunidades para crecer y aprender. O sea que realmente es maravilloso escuchar, sentarnos, como tú decía Ileana, el silencio también, respetar ese silencio. A veces queremos forzar, queremos controlar, queremos que todo esté bien, queremos que tú te diviertas y quizás tú no estás preparado para eso. Hay que dejar que cada quien lo viva, acompañando en ese espacio de amor incondicional también, que fue algo que yo creo que y conozco el caso y realmente fue así, o sea, un amor, una seguridad, una integración, una participación que ayudan. Entonces,
a los que nos escuchan, a los que nos van a escuchar, porque este programa queda grabado y se comparte, realmente saber que nosotros somos los adultos fundamentales para nuestros niños y jóvenes en estos procesos. La familia, que venimos hablando, estamos cerrando el mes de la familia y venimos hablando con muchos temas bellísimos en este programa, de la familia, de los padres, cómo cumplimos un rol fundamental, pero si nosotros mismos no aprendemos a canalizar esas emociones, y yo soy fiel creyente, de hecho estamos trabajando con niños de 3 a 5 años en varios colegios, con programas de desarrollo de aprendizaje socioemocional, pero estamos sorprendidos porque quienes más se están beneficiando son las maestras, porque las maestras se están dando cuenta que realmente no estamos acostumbrados, y en el caso del duelo, situaciones, y por eso esta maestra me lo planteaba. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, hay muchas inquietudes, la misma cultura, la sociedad. Yo he aprendido mucho con los niños sobre duelo. A mí los niños me han enseñado inmensamente. Hay tanto que aprender. Yo te podría enseñar hasta dibujos y todo que ellos han hecho, que me han enseñado cómo ellos van procesando. Qué bello, qué bello. Increíble. De verdad que aprendemos muchísimo de ellos. Pueden llamarnos, nos queda poquito tiempo ya, pero pueden llamarnos para cualquier pregunta, comentario, sugerencia, 809-541-0957 y 1-809-200-0957. Vamos a pasar a nuestro último bloque, o sea que vamos a ir a una pausa, pero antes me gustaría, que se me estaba quedando, el tema de esos pasos y etapas. Cuéntenme un poquito de eso, porque leí que ahora ya no se habla de pasos o etapas, y quiero como aclarar para los que nos escuchan o nos van a escuchar y nos acompañan, esto de las etapas y pasos. Mucha gente se agarra como de eso. El duelo ya no se explica por etapas, no, eso está desmontado. Incluso las etapas que antes se entendía, que eran la de la doctora Kubler-Ross, ella las ideó en pacientes enfermos terminales, y que incluso, y eso se trasladó a los dolientes en general, incluso ella misma, porque fue mal interpretada, ella misma decía que no había que llevarse de paso a paso. Pero, es que nosotros todos lo tratamos de llevar. Exactamente, porque es una manera ansiosa de manejar este tema, entonces ya no se trabaja por etapas jamás, es fases, se puede entender como fases, se puede entender como procesos, y a la larga están las tareas al final, que se supone que también que se deben ser flexibles y elásticos, porque no todo el mundo. Lo primero que tenemos que entender que hay que aceptar. Y si hay un duelo traumático, una pérdida muy súbita, va a haber un shock y una negación al inicio, que es normal, un proceso normal, porque es tan fuerte el impacto que hay ese mecanismo que nos ayuda a ir procesando, pero realmente, y la tristeza, pero hay personas que no sienten la tristeza tradicional, vamos a decir, hay personas que sienten culpa, no hay regla, no hay como una receta para más. Otras no sienten ira, otras sienten mucha ira, o sea que... No, y muchas personas sienten como que, bueno, lo que me quedó por decir o que me quedó por hacer, lo que tú hablabas al inicio. Sí. Entonces, sí, yo que te quería decir que los nuevos autores hace una década, un poquito más, han transformado ese concepto de que no solamente se viven las emociones, y uno puede o no pasar por las diferentes etapas que definía Kubler-Ross, que fue en el año 69, creo que ella hizo eso, pero realmente ahora el duelo se vivencia de tantas maneras diferentes. Hay una modalidad no tan nueva, pero que ahora, por ejemplo, muchas personas la viven a través de las redes, o sea, y que el duelo es un proceso activo. Muchas personas, su padre tiene 20 años fallecido y los recuerdan, y no tiene que ser su cumpleaños o fecha aniversaria. Bueno, de hecho, esta época yo sé que remueve mucho. Sí, pero ahora modernamente el duelo también se ve como una vivencia cognitiva, conductual, cultural, y también no solamente la resiliencia y el estilo de afrontamiento de la persona, sino que también se ve como una etapa de crecimiento integral en la persona. Muchas personas al pasar por un proceso transforman lo que es su propia vida. Muchos hábitos que tenían pues antes pues lo desechan porque no les favorecen. Muchas personas tienen un crecimiento espiritual, o sea que ya el duelo es tan amplio como los tiempos. Hay cabida para todas las modalidades. Claro. Pero lo que sí es importante que se sepa es que todas las personas que todas vamos a vivir por algún proceso de duelo,
todas tenemos la capacidad Nadie se interna libra. No. de poder salir adelante, que eso es algo que tienen que tener en cuenta los dolientes o los que han pasado por un proceso que ya tienen un tiempo y que se sienten que no han logrado pues cambiar un poco, que sí se sale adelante, pero el duelo tiene muchas aristas con que se trata ahora modernamente y se incluyen nuevas formas también. A mí me gustaría hacer una diferenciación entre lo que es el apoyo psicológico y la terapia de duelo. El apoyo psicológico muchas veces se necesita cuando hay situaciones en que la familia no tiene los mecanismos para manejar o no sabe cómo lidiar con ciertas situaciones de rebeldía de un adolescente o de una ira desmesurada o de sentimientos ambivalentes o de culpa. Hay apoyo psicológico con un profesional especializado en duelo. Terapia ya implica una situación más compleja, son duelos patológicos enraizados en las personas, que muchas veces las personas que van a terapia por duelo son duelos que llevan muchos años y la persona está como paralizada, no necesariamente en depresión, pero está paralizada, como que si estuviera enchivada en su vida y que también toma decisiones equivocadas o entra en adicciones. Muchos adictos en el fondo lo que tienen son duelos patológicos. Oh, wow. Nosotros tuvimos un tema también que está grabado. Pueden escuchar nuestros programas en www.didactica.edu.do/radio y tuvimos un programa con Vicente Taponés sobre el tema de adicción, excelente programa también, pero qué interesante ver el vínculo de que puede ser, ¿verdad? En muchos casos causado por un duelo. Tú hablabas también acerca de la fecha que ya tenemos encima, la Navidad. Esta es una época donde las personas pues sienten cierta nostalgia, muchas. Ayer estaba con una persona que me comentaba que él siente una tristeza sutil en su corazón. Estas son épocas... Sí, esta época uno como que se remueve. Y muy importante... Ay, Dios, yo me río, pero lloro. Porque es así. Y muy importante, sí, hay personas que tienen esa ambivalencia también. Y muy importante también porque para muchas familias es la primera vez donde ese ser especial que cumplía un rol fundamental no estará. Entonces, es muy importante tomar consideración de las personas. No todo el mundo le gusta sentir la felicitación de Navidad. Claro. Y eso es válido. Entonces, esta es una época también que marca cómo será esta tradición de ahora en adelante en mi familia. ¿Quién? Mi papá, por ejemplo, que era el encargado de hacer el cerdo, por ejemplo. Ya mi papá no está. ¿Quién va a hacer ese rol? Hay un vacío. Claro. Y es muy importante que se sepa que es una época muy sensible y que no estábamos obligados a celebrar la Navidad. O sea, no forzar. Sí llevar a cabo la celebración de acuerdo a cómo la familia lo decida. Así entonces mismo. Es tomando muy en importante. Cuenta. Sí, también hay ciertas actividades, por ejemplo, las actividades de la escuela, la velada de la escuela, quizás no vamos a poder interferir para que eso pase, y eso es hasta sano para el niño vivir esa época como sus compañeros, pero en el hogar no hay regla, la familia es quien marca la pauta de acuerdo a sus creencias y de acuerdo a la decisión que tomen como familia. Excelente. Y eso es importante respetarlo. Y cuando hablamos de superar el duelo, y ya no tenemos que ir a la pausa, pero cuando hablamos de superar el duelo, ¿a dónde queremos? O sea, al final, independientemente de que cada quien pasa su proceso, de que ya no se habla de estas etapas fijas o estos pasos, sino más bien fases flexibles, muy individual, un proceso realmente muy único, pero que obviamente con el acompañamiento adecuado, con una estructura familiar, como veíamos en el caso de este joven, con ese amor, con ese apoyo, con esa también posibilidad de expresar emociones, de vivirlo, de respeto también. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál sería, ustedes especialistas? O sea, y ya para cuando volvamos a lamentablemente, nuestro último bloque, yo siempre traigo traje algunos mitos y terminar con algunas recomendaciones, pero ¿hacia dónde cualquier persona, ustedes como acompañantes en ese proceso, debe aspirar llegar? Bueno, lo primero también es entender qué tipo de pérdida ha sido, porque apresurar un proceso porque ya tú tienes que estar bien, porque se supone que ya ha pasado un tiempo. El tiempo no tiene nada que ver. Excelente. El tiempo es... Ese era uno de los mitos. El tiempo es psicológico, realmente. Eso no tiene nada que ver.
Sí es importante que las personas hagan paz, integren su pérdida, pero hagan paz. O sea, tú no puedes vivir la vida en guerra, como de que si, ¿por qué mi marido me abandonó? Fue por separación, sea por pérdida, ¿por qué mi hijo tuvo que morirse en este momento? ¿Por qué tuve que perder este trabajo? ¿Por qué? O sea, ya esa rebeldía, esa ira en los duelos aceptados, porque a mí lo que no me gusta son los cierres, que tú dices, se cerró, como si tú cerraras una gaveta, una puerta y adiós. No, la vida tú no puedes cerrarla. Incluso yo he tenido... Tú aprendes a vivir. Yo he tenido dolientes yo. Que los he tenido en la adolescencia y los he tenido ya adultos, que van cuando se van a casar porque se recuerdan de su mamá y lloran muchísimo. Me hubiera gustado que mi mamá estuviera conmigo en este momento, y se le valida ese duelo. Dicen, no tengo con quién hablar eso, porque la gente va a decir que yo estoy muy mal, y yo no estoy mal. Yo lo que estoy es anhelando haber tenido una figura tan importante en mi vida en este momento. Entonces, los duelos nunca se cierran, se aprende a vivir con ellos. Y no solamente, eso es algo importante para los que nos escuchan, los duelos nunca se cierran. Esa persona que tuvo una ¿Cómo parte, vivimos con el duelo y cómo lo manejamos? Claro. Y con nuestros niños, jóvenes también. Esa persona que tuvo parte en la historia de la vida de una familia, por más pequeño que sea o por más viejito que sea, siempre nos va a acompañar de una manera diferente. ¿Cómo no recordar a tu ser querido en tu cumpleaños, pero vivir en paz hasta significa, de repente en el carro tú dices, wow, claro, una situación. Claro que sí, canciones que te recuerdan a la persona, películas. Hay personas que recuerdan, se me parecía tanto a fulano de tal, de espalda o de frente, la forma de hablar. Entonces siempre nos va a acompañar de una forma distinta y que nos permita a nosotros continuar con nuestra cotidianidad y con todo lo que nos trae la vida. Exactamente. O sea que poder realmente lo que debemos viviendo. lograr es continuar con nuestra vida, pero sabiendo y aceptando y validando que eso va a ser parte de cuando somos en capaces, momentos más que otros. Sí, claro. Pero un ser querido nunca se desvanece de la vida de nadie. Excelente, excelente. Wow, cuánto aprendemos en este programa. No, se nos está yendo el tiempo, pero vamos a la última pausa. Quiero aprovechar porque Amalia Inchaustegui del Colegio Santa Teresita, pueden llamar allá, nos está invitando a un concurso literario que hacen todos los años. Me parece maravilloso, es con autoras dominicanos, creo que es Agüita, el libro que van a presentar en esta ocasión. Muy conocido. Y es un concurso bellísimo de escribirle a la autora, pero nada, voy a ver si nos da tiempo para dar más datos, pero Amalia, ya tú sabes, pueden llamar al Colegio Santa Teresita para apoyar, participar. De hecho, Pedro Esteva de INCA, que colabora y apoya nuestro programa, ha sido uno de los que ha apoyado ese concurso, que es un llamado y un aporte a nuestra cultura y a la lectura. Así que vamos a la última pausa y regresamos para cerrar. Si buscas una oferta académica de vanguardia, si deseas desarrollar tu espíritu emprendedor y tener una experiencia de movilidad estudiantil memorable, únete al Mundo Unive. Para más información, visita unive.edu.do y nuestras redes sociales. This is Unive World. ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con IMCA y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. IMCA, CAT, Móvil, Metso, John Deere. Este segmento es presentado por IMCA, Implementos y Maquinarias. Y regresamos para terminar, lamentablemente, con un programa tan bello, tan interesante, con un tema que realmente esto es para todo el que nos escuche y nos va a escuchar. Realmente parte de nuestras vidas, el duelo por diferentes situaciones. Menciono de nuevo el libro de Rosa Mariana Abrea, que nos acompaña junto a Eliana Montero, Comprensión del duelo en el siglo XXI, Nuevas perspectivas. Tenemos mucha más información sobre el duelo, el manejo del duelo, cómo se vive el duelo, más investigación, o sea que realmente eso nos ayuda pues a tomar mejores decisiones. Pero hay cosas tan básicas que hemos planteado aquí, como validar,
saber que no es como que vamos a vivir etapas y vamos a cerrar, sino que realmente es lograr un proceso y lograr vivir, ¿verdad? Aún con esos recuerdos, que es normal. Abramos el espacio para escucharnos y para también tener la tristeza, que nuestra sociedad muchas veces no se da ese permiso. Bueno, siempre tenemos algunos mitos, nos quedan 4 minutos. Nada más voy a plantear 3 mitos. Para superar una pérdida se debe reemplazar. Eso es un mito. ¿Qué ustedes opinan? Es imposible. ¿Mito o no mito? Mira, eso ¿Mito o realidad? Eso es un mito. Se le dice mucho a los padres que han perdido hijos, tengo otro hijo rápido. Y también a los niños con mascotas, que los padres se le buscan inmediatamente una mascota, eso no les permite comenzar a entender lo que son las pérdidas. Ya saben, todos los que caemos o caemos en esto de verdad, reemplazar inmediatamente para supuestamente sustituir para que no sufra. O para que no sufra. No, eso no es lo apropiado. Ante el duelo y el dolor es recomendable distraerse, ¿mito o realidad? Se tiene que tener un balance, porque tú no puedes estar todo el tiempo sumergido en una tristeza y en un cuarto oscuro. Tienes que tener un balance entre un estado de permitir sacar tu tristeza, pero también hacer cosas que te puedan gratificar en ese momento, aunque sean cosas sencillas. Excelente. ¿Los hombres responden diferente que las mujeres ante la pérdida? Totalmente. Sí. Totalmente. ¿Mito o realidad? Realidad. Tema por socialización, educación. Y también porque han sido enseñados a que deben de ser fuertes, cuando en realidad todos somos iguales y la sociedad no les ha dado permiso, educativo. La sociedad no le da el permiso, aunque ya eso yo lo veo como un poco cambiante. Veo a los hombres pues más sensibles, más abiertos a expresar, y cada vez mostrando, buscan ayuda. Cada vez buscan ayuda. Y se sienten que tienen que ser el soporte y ellos también son dolientes, o sea que realmente... Muy bien, y el último, traje muchos mitos, pero el duelo es como una depresión. No, jamás. El duelo es un proceso normal, eso que quede bien claro, que puede... Pero lamentablemente hay una percepción muchas veces de que el duelo es como que tú estás... Pero es que hay que diferenciar la tristeza, que es normal en un duelo, de la depresión. La depresión es una enfermedad. Y tomar en cuenta de no los que nos escuchan, de no patologizar esa tristeza, porque los dolientes pueden sufrir tristeza profunda, y que muchas veces está deprimido, entonces lo llevan, lo medican y eso lo patologiza. Y realmente... Por eso quise traer ese mito. Lo anestesian. Lo anestesian el dolor. ¿Qué pasa cuando deja de tomar el medicamento? O sea, los duelos hay que vivirlos, son un proceso activo, transformador de la persona, que nosotros los seres humanos tenemos mecanismos para enfrentarlo y lo podemos superar, o sea, aprender a vivir con esa pérdida. Ya saben, nos quedamos con esa idea, aprender a vivir con la pérdida, que es parte de la vida, con todo tipo de pérdida, de cambio, de separación. Realmente ha sido maravilloso este programa, como yo creo que todos los de Didáctica Radio. Cada vez que termina un programa me siento, wow, que hacemos un gran aporte, porque lamentablemente sin querer y por amor y con las mejores intenciones a veces no hacemos o no acompañamos o no vivimos procesos de la manera adecuada. Yo quiero agradecer a Ileana Montero, a Rosa Mariana Brea. Gracias. Las pueden buscar en las redes, igual lo pusimos en Didáctica Radio. Pueden ver el live. Yo sé que tuvimos algunos acompañándonos hoy en el live. Ay, y la frase para terminar ya, Gensi, gracias como siempre, Gensis, yo digo Gensi con S, Gensis, que la queremos mucho y siempre participa de nuestro programa. Terminamos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Seguimos en el próximo martes, ya diciembre. Un abrazo. Gracias. Este segmento fue presentado por IMCA, Implementos y Maquinarias.